Están las leyes irrefutables de la naturaleza, leyes que no pueden ser alteradas, como la siembra y la cosecha, las leyes de la física, las leyes de las matemáticas, que están dentro de esa categoría, leyes irrefutables. El Congreso puede aprobar que 2 más 2 es 5, pero no es así. Nunca va a poder cambiar una ley matemática. Ni siquiera el dictador más hegemónico va a decir 2 más 2 es 5. Le van a decir es un presidente burro, pero no va a cambiar la matemática. La Corte Suprema puede declarar que la ley de gravedad ha sido anulada a partir de ahora. Pero eso no va a importar. Aunque aparezca Maduro diciendo la ley de gravedad no existe más. Si se tira de un edificio se va a caer. Para alegría y para tristeza de otros, pero se va a caer. Las cosas van a seguir cayendo al piso. Cuando las soltemos, ningún gobierno va a cambiar eso. Esas leyes irrefutables no solo se aplican en el ámbito natural, sino en el ámbito espiritual. El ámbito espiritual está gobernado por leyes que funcionan, a pesar de nosotros. Las creamos o no las creamos. Es más, son leyes, las leyes espirituales son leyes más exactas que las leyes naturales o las físicas. Entonces Dios estableció el mundo físico basado en el mundo espiritual. Y diré esto otra vez. Hay cosas que se basan en leyes o principios espirituales por los que ni siquiera hace falta orar al respecto. Van a pasar. El sol sale para todos. El que no siembra no cosecha. No hace falta ni orar. No hay que orar por todo, aunque esto suene una herejía. Hay cosas que funcionan por sí solas, por leyes espirituales. Ninguna oración va a reemplazar nuestra obligación de vivir bajo principios espirituales. Orar a Dios por tu matrimonio no te exceptúa la obligación de ser un buen cónyuge. Por más que ores por el matrimonio, si eres un pésimo cónyuge, la oración no va a hacer nada, porque estás rompiendo un principio. Orar a Dios por tu familia no te libera la obligación de ser un buen padre o una buena madre. Si eres un mal padre o una buena madre, por más que le reprenda los demonios al niño cuando duerme, no se va a resolver nada. Hay gente que unge los dinteles de la puerta y le da 7 vueltas a la casa, pero es una pésima madre. Ungida, pero pésima. Orar a Dios por tus padres no te quita la regla de tener que honrarlos. Orar a Dios por nuestras finanzas no evita que tengamos que ser dadores y ofrendar. Orar a Dios para que desaparezca la deuda. Esos testimonios de estoy orando para que el banco que tiene mi deuda se queme esta mañana. No nos salva del principio que no le debas a nadie nada. Son leyes. Orar a Dios por una buena cosecha no nos libra de la obligación de sembrar primero. Yo conozco mucha gente que confiesa, decreta, declara, pero nunca sembró. ¿Y de dónde Dios va a sacar una cosecha si nunca sembró? No es por decirlo, es por hacer. Entonces, en esta línea de pensamiento hay un principio o una ley espiritual de la cual se habla muy poco, pero que en mi caso me ha tocado vivirla muchas veces en carne propia, y por no conocerla de antemano la sufrí. Hubiese dado lo que sea porque un predicador, aunque sea torpemente, me hubiese dado algunas pautas como yo te voy a tratar de dar hoy. Yo lo sufrí en carne propia porque es un principio que yo desconocía. Hasta tanto ingresar al ministerio yo no sabía cómo funcionaba esta ley espiritual. La ley espiritual a la que podríamos llamar el anatema escondido, en palabras más simples, la maldición oculta, en palabras más sencillas, el campamento envenenado. Es algo que yo desconocía de verdad. No sabía el poder que tiene un campamento envenenado para detener una vida, para detener un ministerio, y son leyes que funcionan. Oremos o no oremos, reprendamos o no reprendamos. Si ya tengo tu atención, quiero que para que comprendamos, este singular principio, tenemos que recorrer un poquito juntos cierta parte de la historia bíblica. El último versículo del capítulo 6 de Josué, el último versículo del capítulo 6 del libro de Josué, termina con una frase épica que resume la vida de Josué hasta el momento, hasta esa fecha, y también resume la proeza militar del ejército de Israel. Uno va al capítulo 6 del libro de Josué, va hasta el último versículo, que es el 26,
Y entonces, que es el 17. Y entonces cuando llega al versículo 17 del capítulo 6 va a descubrir que dice, y estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Tan solo con ese versículo uno puede imaginarse cómo era la vida de Josué. Para los que no saben, fue el quien heredó el manto de Moisés, quien estuvo a cargo de la conquista de Jericó, el segundo a bordo de Moisés y quien luego toma la posta, la antorcha. Dios dice, Dios estaba con él, Dios estaba con Josué y tenía el favor de los hombres. Su fama se extendió por todo el mundo conocido de la época. Josué y su ejército habían arrasado con los enemigos. Los hebreos que seguían a Josué estaban envalentonados porque donde iban tenían victoria. Ganaban batallas que se presentaban, ganaban, eran los campeones indiscutidos, algo así como la selección argentina, donde... Que no vayamos a perder porque ya no vengo el domingo que viene. Pero el rostro de Josué apareció en todos los noticieros. Pero apenas en el primer versículo del capítulo siguiente, o sea, Josué, esto es muy importante, el último versículo de Josué 6 termina diciendo, y la fama de Josué se extendió por toda la tierra y Dios estaba con él. Pero apenas empieza el otro capítulo, Josué 7:1, aparece una sencilla frase que lo cambia todo. Aparece un sin embargo. A mí no me gustan los sin embargo. Me hace acordar cuando una costumbre que tienen los maestros de este país, se lo cuento al resto de los continentes, que en Estados Unidos los anglos tienen la costumbre que nunca te van a dar las malas noticias primero. Y entonces cuando te llaman para hablar de tu hijo en la escuela van a decir, oh, Timothy, es una alegría para nosotros. Él ilumina este colegio. Y tú dices, ¿me llamaron por eso? No, te llamaron para lo que te van a decir después del sin embargo. Timothy es una alegría y lo amamos demasiado. Sin embargo, lo vamos a dejar ir. ¿Qué significa? Está expulsado, pero lo amamos. Los hispanos siempre damos la mala noticia primero. Los anglos te dan la buena noticia. Si te llaman un viernes promediando las 5 de la tarde y te dice, el jefe te dice, te llamé porque realmente estamos felices con tu trabajo. No te apures en sonreír porque lo siguiente es, no vengas el lunes. Creo que estás para otra cosa. Te vamos a dejar volar. No, yo no quiero volar. Vuela, vuela, vuela. Pero, ¿por qué? Security, please. A mí no me gustan los sin embargo. Sin embargo, en el capítulo 7, el versículo 1, aparece un sin embargo en la vida de Josué. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor, dice el primer versículo del capítulo 7. Dice que un hombre llamado Acán había robado alguna de las cosas consagradas para el Señor y Dios estaba muy enojado con los israelitas. Nota este detalle, el que robó fue Acán y Dios se enojó con todos los israelitas. Un solo tipo robó y Dios estaba enojado con todo el ejército. Detalle que no es menor. En primera instancia no hemos oído hablar mucho de Acán. Solemos enfocarnos en historias bíblicas más felices. Nos encanta la conversión de Saulo, el llamado de Samuel, la unción de David, pero no hablamos mucho acerca de la corrupción de Acán. De hecho, Acán no es un personaje mencionado en ninguna de las escuelas dominicales cuando niños. No obstante, resiste todas las traducciones, todos los análisis y Dios decide que esta historia permanezca aquí. Dios pone la historia de Acán de forma arbitraria e intencional, aunque no es una lectura feliz, no es una lectura placentera, pero sí es una crónica que si aparece acá es porque está llena de enseñanza, de principios. A saber, Acán tenía una familia, bueyes, asnos, ovejas, una tienda, tenía un lugar en el linaje de Judá, y a pesar de tener todo eso, no le faltaba nada al tipo. Violó descarada y deliberadamente
la siguiente orden de Dios que describió en Josué 6:18. No se queden, esto está hablándole a Israel cuando va a conquistar Jericó, la tierra prometida. Dios le dice, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Dios le dice, van a conquistar, pero no sean avaros, no sean codiciosos. Todo lo que está hecho de plata, de oro, de bronce, de hierro, le pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Hay una explicación para esto. No es que Dios necesitaba el oro y el cobre, lo voy a explicar en momentos. Pero quiero detenerme en que las instrucciones de Dios eran claras. No toquen las cosas sagradas, conquisten en la tierra prometida. Va a haber una tierra donde fluye leche, donde fluye miel, donde va a haber ganado, van a poder tener todo tipo de la bendición que la tierra le produzca, pero no tomen nada que le haya pertenecido a los antiguos habitantes. No se hagan collares con el oro, no se hagan medallas con el bronce, nada de pequeños recuerdos, nada de billutería, nada de souvenirs, nada de joyas de Jericó. No quiero ver ninguna enjollada, porque por ahí había una colombiana que decía, yo me voy a enjollar. No. Todas les gusta enjollarse, pero las colombianas y las venezolanas generalmente les encanta ponerse muchas joyas. Las argentinas también. Dios tenía muchas esperanzas para este pueblo hebreo. De manera que a través de ellos, Dios sabía que se iban a través de ellos a escribir las escrituras. A través de Israel vendrían los profetas. A través de Israel descendería el Mesías. Entonces Dios necesitaba que este pueblo confiara en Él y solo en Él. Nadie más. Dios no quería que se apoyaran en sus propias fuerzas, ni en sus propios recursos, ni en sus propios ahorros. Ya desde el desierto les venía enseñando que el maná descendía por día, no podían ni siquiera acumular para el día siguiente, ni frizar maná, ni tener maná duro porque se agusanaba. Dios quería que ellos vivieran en cápsulas de 24 horas, como hasta el día de hoy. Basta el día con su afán. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Qué oración nos hubiese gustado que Dios dijera o que el Señor enseñara? El pan anual, dánoslos en enero para que nos aguante hasta diciembre, para no tener que orar durante 12 meses. Dios dice, no, lo que tú quieres es no tener que venir aquí todos los días. Entonces la providencia es diaria. La salud se nos brinda por día. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. No habla de este es el mes, este es el semestre, este es el día, un día a la vez. Vivimos un día a la vez. Y un día a la vez Dios cuidaba de su pueblo. Aún en el desierto nunca le faltó nada. Tal vez se cansaron de comer maná, pero no pasaron hambre. Comían, tenían todos los nutrientes, el maná, que era una suerte de antepasado de la pupusa. Por esto me reivindico, Dios no podía hacer caer asado argentino porque se iban a mal acostumbrar a lo bueno. Así que Él no solo le dio buen alimento, sino que les dio buena salud. En una ocasión Moisés les recordó en Deuteronomio 8:4 y les dijo, durante estos 40 años, oigan, 40 años, no se les gastó la ropa que llevaban puesta. ¿Qué ropa dura 40 años? Aparte del pantalón de la esperanza que algunas mujeres guardan en el closet para volverse a poner algún día cuando se obliguen a adelgazar. ¿Qué ropa dura 40 años? No se les gastaron las sandalias, que es calzado, dura 4 décadas. Ni se le hincharon los pies, de verdad. Caminando 4 décadas no se hincharon los pies. En otras palabras, jamás nadie de Israel en esos 40 años dijo, no aguanto más los pies de tanto caminar. Tengo que remojar los pies en sal de higuera porque no aguanto más. Tampoco nadie dijo, mi túnica es la 9ª vez que se rasga. O estas sandalias no dan para más, las tengo hace 40 años. Pero qué olor a pata, viejo, y hace 40 años que camino. No le salió una ampolla, no le salió un juanete. En Israel no había, de verdad, no había podiatras, no había sastres, no había zapateros en Israel, no hacían falta. Dios los cuidó como un padre cuida a sus hijos. 40 años.
Nunca necesitaron un plan B, un plan de retiro, un plan de ahorro, sistema de jubilación, seguros médicos. Y ahora que estaban conquistando Israel, Dios sabía lo que pasaría si los soldados recogían tesoros. No les pasa a todos, pero caramba, ¿a cuántos hispanos hemos conocido que servían al Señor con devoción en sus propios países y de pronto cambiaron eso por el sueño americano? Y después el crédito pasó a ser más importante que buscar a Dios. Y después comprarse la casa pasó a ser lo primordial antes de llenar su vida con el Espíritu. ¿Cuánta gente que no faltaba ningún servicio, aunque eran 3, 4 a la semana en nuestros países, tomando 2 o 3 buses, camiones o colectivos, como le decimos en Argentina, para llegar? Después, en Estados Unidos no venían los domingos porque caían 2 gotas de agua para que no se le moje el auto. ¿Cómo es que alguien puede tener la memoria tan frágil? Porque así somos, así de torpes. Y Dios sabía que si ellos recogían tesoros, dejarían de confiar en Él y comenzarían a confiar en las cosas, en el crédito, en lo que pudieran juntar. Eran beduinos, nómadas. La mayoría de ellos habían sido concebidos y habían nacido en el desierto. Sabían que tenían que depender de Dios todos los días. Y Dios conocía que el oro los podía deslumbrar, que los brazaletes y los anillos les harían perder la cabeza. Los hebreos no estaban listos para un botín como ese. Yo soy de los que sostienen de que no toda la gente está preparada para ser bendecida. Uno diría, ¿y quién no necesita más dinero? Hay gente que no está preparada para un botín. A veces Dios nos ama tanto que hay bendiciones que no nos da porque sabe que nos pierde. Hay gente que no está capacitada para manejar una red de peces llena. Entonces Dios le tiene que dar lo necesario. Sabe que nos alarga más la cuerda y nos pierde. Los que somos padres sabemos de eso. Hay hijos que entienden con un susurro, hay otros que entienden con el rigor, hay otros que entienden con la amenaza de muerte. Y Dios, que conoce nuestro temperamento, nuestra estructura emocional, hay bendiciones que no nos va a dar o todavía no estamos listos para recibirla. Hay gente que apenas recibe un estatus diferente migratorio, la iglesia deja de ser prioridad. Hay gente que cuando recibe más dinero del que tiene, empieza a sostener un elefante blanco en deudas y ya no tiene la misma necesidad de buscar al Señor. No digo que pasen todos, siempre hay excepciones a la regla. Pero Dios conocía a este pueblo y dijo, no, el oro los va a hacer perder. Pero había un tal Acán que lo arruinó absolutamente todo y hundió a todo el resto en una humillante derrota. Pero antes te cuento cómo fue el orden de los acontecimientos. ¿Por qué Acán hundió a todos? Como te dije, el ejército hebreo venía de ganar todas las batallas, absolutamente todas. Hasta que finalmente llegan a unas pocas millas de un campamento enemigo llamado Ai. No Ai como la onomatopeya de la queja, A-Y, sino H-A y latina, Ai. Josué, tal como venían haciendo con otros asentamientos militares, ordena a sus oficiales que ataquen de inmediato. Mira el mapa y dice, Ai es un pequeño asentamiento militar, hay que liquidarlo. Vamos rumbo a Jericó y hay que terminar con esto. Asumió que como toda esa aldea tenía un promedio de 12.000 habitantes, iban a hacer pan comido. Josué tenía esa cantidad de hombres promedio, 12.000 soldados en su ronda nocturna. Los que quedaban haciendo guardia eran 12.000. Así que vencer a un ejército de 12.000, pan comido. De modo que envió un batallón reducido, 3.000 soldados. Agarró a los suplentes y dijo, no, nosotros vamos a descansar y vayan estos 3.000. Los titulares se quedan a descansar y mandó a los suplentes, casi como cuando Brasil va a la Copa América que pone a los suplentes y gana. Pero a Josué le esperaba una amarga sorpresa, porque el pueblo pequeño de Ai los liquidó de un solo mordisco. Josué 7:4 lo relata así, dice, los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron a 36 israelitas que iban en retirada para la ladera. Y los israelitas quedaron paralizados de miedo y ante esto la valentía se les desvaneció. La división de Josué regresaron a casa desalentados, desgreñados, lamiendo sus propias heridas. ¡Los liquidaron! Los valientes de Josué se escondieron debajo de las mantas, temblaron de miedo
Y la Biblia lo describe así: se les desvaneció su valentía, se les derritió su valentía. Y aquí es cuando Josué se les desmorona todo. Venía ganando todas las batallas y pierden con un pueblito llamado Ai. Venía de una racha de victoria, de milagro, totalmente invicto. Y acá nuestro héroe sufre una crisis, la misma que sufrimos todos cuando de repente y sin ninguna razón aparente las cosas nos empiezan a salir mal. A ver, pero no paulatinamente, como a veces sucede, sino cuando todo viene bien y hace... Y un llamado telefónico te cambia la agenda. Una carta, un email, un mensaje de texto, una carta del IRS, la suegra tocando el timbre, lo que sea, y así, hace tu agenda. Y quedamos como Josué, aturdidos, confundidos, desanimados. No entendemos la razón por qué entramos en un bucle de derrota, de estancamiento, de oraciones no contestadas. A mí me ha sucedido que venía de victorias, de rachas de victoria en victoria, que en todos los órdenes. Y de pronto, sin ninguna razón que yo pudiera al menos identificar rápidamente, algo detenía esa bendición y caía en un pozo de derrota, en una espiral descendente que no resistía ninguna explicación racional. Nos ha pasado a todos. Un revés, dicen los psicólogos. A mí me gusta decir que es un principio espiritual que se rompe y de repente la bendición se detiene. En algún momento todos nos sentimos así de impotentes, sin entender, ¿y esto por qué? Estoy hablando cuando el negocio se estanca, venía bien y ¡pac! Se estanca. Y no es por la economía, no es por los demócratas, por los republicanos, es porque se estanca. Pastores que dicen, no sé por qué, pero la iglesia dejó de crecer. De un domingo a otro, ¡pac! Se acabaron, la gente pugnando por entrar. No sé qué pasó. El que tiene un negocio dice, me desaparecieron los clientes. El que estaba bien de salud dice, la salud se me quebró una vez y se me quebró otra vez. Y ahora parece que entré en un bucle de enfermedad que no puedo salir. Y fundamentalmente la paz se nos esfuma. Nos levantamos con una ansiedad constante que no se va. Y yo siento que hoy, aquí y en casa, hay mucha gente que está exactamente en esa misma situación, que tu vida cambió drásticamente sin sentido. Y por alguna razón que no puedes explicar, tú puedes recordar exactamente desde qué fecha, desde qué día calendario, tu vida, tu ministerio, tu familia, tu matrimonio, tu relación con tus hijos se estancó. Y a partir de esa fecha fue una espiral descendente, un bucle. Y sientes que de algún modo estás bajo cierta maldición. Yo no soy propenso a creer que el demonio, que Satanás tiene más poder que Dios y que a veces gana Dios y a veces gana Satanás, porque esto no es un Real Madrid-Barça. No es que a veces gana uno y a veces gana el otro. Dios venció a Satanás en la cruz del Calvario. Está vencido. ¿Es así o no? Pero hay principios que uno rompe que no tienen nada que ver directamente Dios ni directamente el diablo. Yo dejo de sembrar, soy un egoísta, empiezo a ganar más dinero y dejo de diezmar, dejo de ofrendar. Mi bendición se va a estancar. Y por más que yo reprenda, diga Satanás, se levantó, el diablo está enojado, yo no tengo nada que ver, que me echa la culpa a mí. Yo estoy ocupado allá con Putin y con... ¿Qué me echa la culpa a mí? No, pero es Satanás, no, déjate de sembrar, es tu problema. Es como aquel que se va a la finca y maldice la tierra porque no nace nada y el hijo dice, pero papá, ¿sembraste algo? No, ¿y cómo va a salir? Entonces hay cosas que intrínsecamente no tienen nada que ver con Dios o con el diablo. Tiene que ver con un principio que se rompe y eso estanca la bendición.